Hola, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a la mesa número 9 del Coloquio de Estudiantes de Letras Clásicas en su edición 17ª. En esta mesa tendremos 3 ponencias y escucharemos la primera de ellas, que corresponde al licenciado Amaury Mendoza, que lleva por título Coincidencias y divergencias en el uso de la fábula en la retórica de Aristóteles y los progiamnasta de Teón de Alejandría. Presento a Amaury Mendoza, que nació en la Ciudad de México en 1987. Durante su juventud estudió guitarra clásica, de manera profesional en la Facultad de Música en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente cursó la licenciatura en Letras Clásicas en esa misma institución, donde obtuvo la medalla al mérito universitario Gabino Barrera. Ahora está por terminar la maestría en Letras Clásicas y realiza, además, una segunda carrera en Lengua y Literatura Modernas Inglesas. Amaury Mendoza ha participado en múltiples coloquios y congresos, en los que ha presentado diversas propuestas sobre antigüedad clásica, con especial atención a la fabulística griega y latina. Muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí y de que podamos volver a vernos en estos espacios presenciales. Bueno, voy a comenzar. La fábula esópica es uno de los géneros literarios más antiguos y que más presencia ha tenido a lo largo y ancho del mundo. Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta los modernos estados democráticos, la fábula ha acompañado al ser humano y ha sido cultivada con maestría por autores sumamente renombrados como Jean de La Fontaine, León Tolstoy y Augusto Monterroso. A lo largo de la extensa historia de este género, Grecia y Roma jugaron un papel especialmente relevante. Entre estos pueblos, la fábula floreció de manera copiosa, como observamos en la amplia cantidad de fabularios que allí se elaboraron. Fue también en Grecia y Roma donde se definieron en gran medida las características y atributos que nos son familiares al hablar de este género. En pocas palabras, las fábulas son narraciones alegóricas, protagonizadas usualmente por animales, que simbolizan arquetipos humanos y destacan por su brevedad, su concisión y por ciertos elementos narrativos estructurales como la moraleja. Sin embargo, la fábula no siempre fue considerada un género literario propiamente dicho. Mucho antes de que fueran recopiladas en colecciones autónomas con un propósito estético-poético, estas breves composiciones se encontraban, por así decirlo, incrustadas en otros géneros literarios. Como ejemplo de ello podemos mencionar la fábula de El gavilán y el ruiseñor, que Hesíodo utiliza en los trabajos de los días para censurar la hostilidad de su hermano Perses, o bien la fábula del pescador flautista que encontramos en las historias de Heródoto, quien se vale de este cuentecillo para ejemplificar la actitud de los jonios y los eolios ante el dominio de Creso. En ambos casos, los autores establecen un paralelismo narrativo entre una situación ficticia, la fábula, y un evento real y concreto, lo cual nos da un primer indicio del papel de la fábula en la literatura antigua. No obstante, si queremos comprender en mayor medida dicho papel, conviene mirar al vasto mundo de la retórica antigua. Y es que tanto en las primeras obras teóricas sobre retórica que se produjeron en la época helenística, como en aquellos manuales escolares que se utilizaron para la formación de futuros abogados y oradores, es posible encontrar múltiples y divergentes reflexiones sobre estas pequeñas composiciones. Por ello, en los siguientes minutos, observaremos brevemente cuáles son los puntos en contacto y las discrepancias en el tratamiento de la fábula en 2 obras fundamentales para el estudio de este género: la retórica de Aristóteles y los progignásmata de Teón de Alejandría. Pues bien, como se deduce de lo dicho sobre Hesíodo, la fábula esópica se presenta en Grecia desde sus primeros testimonios literarios, y para la época clásica, esta ya había alcanzado cierta recurrencia en la obra de escritores como Sófocles, Jenofonte, Aristófanes y Platón. Y tal vez fue su creciente uso y popularidad lo que llevó a Aristóteles a dedicar, en su retórica, algunas breves pero interesantes palabras sobre estas composiciones. En concreto, para este filósofo la fábula era un tipo de paradigma, lo que en latín se suele traducir como exemplum. Dice Aristóteles: hay 2 especies de ejemplos, o sea, de paradigmata. Una especie consiste en referir un hecho que ha sucedido antes, y la otra en inventarlo uno mismo. En este último caso hay, por un lado, la parábola y por otro las fábulas, tales como, por ejemplo, las de Esopo y las líricas. Los paradigmata, pues, se refieren a aquellos relatos, como las anécdotas históricas y las parábolas, que se utilizaban para establecer un paralelismo narrativo.
Sin embargo, esto que parece sencillo requiere de una explicación más detallada. Para Aristóteles, el paradigma era, al lado del entimema, una de las koinai pisteis, es decir, de las llamadas pruebas de persuasión comunes a los tres géneros discursivos. Dicho de otro modo, más que tener una función estética y literaria, los entimemas, los paradigmata y por lo tanto la fábula esótica eran recursos argumentativos para generar confianza, pisteis, y persuadir al público sobre la veracidad o falsedad de un punto en discusión. Sin embargo, a pesar de que ambos son modelos argumentativos, el entimema y el paradigma presentan diferencias importantes. Y es que, según Aristóteles, el entimema es un esquema de argumentación deductiva, en tanto que el paradigma de argumentación inductiva. La argumentación deductiva parte de una premisa de carácter universal, lo que se suele llamar premisa mayor, para llegar a una conclusión de carácter particular. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando decimos que todos los hombres son mortales, que es nuestra premisa mayor, y por lo tanto Sócrates es mortal, que sería nuestra conclusión. Así el entimema va de lo general a lo particular. De manera inversa, la argumentación inductiva parte de un caso particular para llegar a una reflexión de carácter universal. Y Aristóteles nos ofrece un ejemplo de este tipo de razonamiento a través del relato de Dionisio y sus aspiraciones a la tiranía. Dice el filósofo: hay un ejemplo, paradigma, como cuando se afirma que Dionisio, si pide una guardia, es que pretende la tiranía. Porque en efecto, como con anterioridad también Pisístrato solicitó una guardia cuando tramaba esto mismo, y después que la obtuvo se convirtió en tirano, e igual hicieron Teágenes en Mégara y otros que se conocen, todos estos casos sirven de ejemplo en relación con Dionisio, del que todavía no se sabe si la pide por eso. Por consiguiente, todos estos casos quedan bajo la misma proposición universal, de que quien pretende la tiranía pide una guardia. Es decir, dado que Pisístrato y Diágenes de Mégara solicitaron una guardia personal y después dieron un golpe de Estado, estos son nuestros casos particulares, se puede inducir que siempre que un individuo solicite una guardia personal es porque busca la tiranía, lo cual sería nuestra proposición universal. Bajo este modelo de pensamiento inductivo, se entiende que las fábulas sean para Aristóteles paradigmata, pues son narraciones particulares de lobos, zorras, caballos y leones, mediante las cuales se llega a una reflexión de carácter universal, que es lo que muchas veces se expresa como la moraleja. De ahí que el filósofo puede hacer también uso de una fábula para hablar de este mismo tópico, de la búsqueda de la tiranía. Dice Aristóteles: Sícoro, en efecto, como quiera que los de Hímera habían elegido a Fálaris, general con plenos poderes, e iban a concederle una escolta personal, después de haberles hecho otras consideraciones, les contó esta fábula. Tenía un caballo un prado para sí solo, pero llegó un ciervo y le estropeó el pasto. Queriendo entonces vengarse del ciervo, le preguntó a un hombre si podía ayudarle a tomar venganza del ciervo. El hombre asintió a condición de ponerle un bocado y montarse sobre él llevando unas jabalinas. El caballo estuvo de acuerdo y, una vez que lo hubo montado el hombre, en lugar de vengarse, se convirtió en esclavo del hombre. Mirad así también vosotros, dijo, no sea que queriendo vengaros de vuestros enemigos, vayáis a padecer lo que el caballo, porque ya tenéis el bocado al haber elegido a un general con plenos poderes, pero si además le dais una guardia y dejáis que se os monte encima, seréis entonces esclavos de Fálaris. Sícoro, pues, habría contado esta fábula para advertir a los ciudadanos de Hímera que Fálaris pretendía subyugarlos y hacerse del control político. Para ello, el poeta habría utilizado la fábula de la domesticación del caballo, la cual simboliza la condición de los seres humanos oprimidos y esclavizados. De este modo, no es difícil forjar el paralelismo entre el relato ficticio y el contexto histórico-político en el que se enmarca. Así como el caballo, al querer vengarse del ciervo, fue sometido por el hombre, los de Hímera, que también buscaban la venganza, podrían perder su libertad y terminar subyugados por Fálaris. Ahora bien, las reflexiones de Aristóteles sobre la fábula y el paradigma están en clara consonancia con lo que podríamos denominar el espíritu racionalista de este pensador. Y es que vale la pena mencionar que la retórica es un texto fundamentalmente teórico y no un manual de perspectiva. De ahí que en ocasiones la retórica se nos presente, por así decirlo,
con la complejidad abstracta del texto filosófico y no encontremos en ella muchas respuestas a problemas concretos sobre composición discursiva. Sin embargo, al lado de este texto de carácter filosófico, se fueron desarrollando otros que, más enfocados en el ámbito educativo, abordaban el arte retórica de una manera mucho más práctica y aplicada, como sucede, por ejemplo, con la retórica erenio en el mundo latino. Como consecuencia del anterior, la fábula también se fue transformando y adquiriendo nuevos usos, y para la época imperial romana, esta se había convertido en un ejercicio escolar para los futuros abogados y oradores durante sus primeros niveles de formación. Lo anterior se explica, en parte, por las cualidades mismas de la fábula. Debido a la sencillez de su sintaxis, a la amabilidad de sus contenidos y a la brevedad que suele caracterizarla, la fábula fue utilizada desde época temprana para la educación y el adoctrinamiento de niños y jóvenes. Esto se hace manifiesto en las palabras de Quintiliano, por ejemplo, quien sugería que los niños debían familiarizarse cuanto antes con este tipo de narraciones para comenzar su carrera escolar. Dice Quintiliano, que aprendan los niños a narrar las fábulas de Esopo, que son las que siguen inmediatamente a los cuentos de las nodrizas, en un lenguaje llano y sin buscar elevarse por encima de lo razonable, y después que las pongan por escrito con la misma simplicidad de estilo. Estas palabras son un valioso testimonio del uso de la fábula en la educación. Sin embargo, si queremos tener una perspectiva más amplia del papel de este género como ejercicio escolar, como ejercicio retórico escolar, lo mejor es recurrir a los llamados progymnasmata. Los progymnasmata son, como su nombre lo indica, los ejercicios preparatorios para aquellos que comenzaban su formación en el terreno de la oratoria. Así, al lado de la prosopopeya, el encomio, el lugar común y otros ejercicios, la fábula era empleada para ejercitar y desarrollar las habilidades oratorias de los jóvenes estudiantes. Esto es lo que encontramos en la obra de Teón de Alejandría, en el siglo I después de Cristo. El autor de los progymnasmata más antiguos que se han conservado y uno de los más importantes al hablar sobre la fábula en la antigüedad. Por ejemplo, Teón nos legó la primera definición de fábula que conocemos. Una fábula es una composición falsa que simboliza una verdad. Además, este autor dedicó un espacio considerable a discutir el posible origen de estos relatos. Dice Teón, se llaman esópicas en general, no porque Esopo fue el primero en inventar las fábulas, pues Homero, Hesíodo, Arquíloco y algunos otros que han sido anteriores a él es evidente que las conocen, sino porque Esopo se sirvió de ellas más abundantemente y con mayor habilidad. Sin embargo, más allá de estos importantes datos históricos, lo que aquí nos interesa es la descripción detallada que Teón nos ofrece de las diferentes tareas y ejercicios que se podían implementar mediante las fábulas. Dice Teón, así pues, el ejercicio consiste en lo siguiente. Exponemos en efecto la fábula, la declinamos y le enlazamos un relato, la alargamos y la abreviamos. Y es posible también añadirle un dicho nómico como epílogo, o por el contrario, exponiendo antes algún dicho nómico, combinar con él una fábula que le vaya bien. Como vemos, los discípulos tenían que aprender a narrar fábulas a partir de las que hubiesen leído u oído previamente, jugar con los diferentes sustantivos y declinaciones, abreviar o alargar la narración y añadir una moraleja adecuada, las cuales, como Teón después añade, podían incluso ser de su propia invención. Además, y esto nos recuerda las palabras de Aristóteles, los estudiantes tenían que ser capaces de vincular las fábulas a relatos más extensos, es decir, incrustarlas dentro de otras narraciones. Dice Teón, la enlazamos a un relato del modo siguiente. Tras exponer la fábula ofrecemos el relato como es natural, o al contrario, primero el relato y después la fábula, como el ejemplo ficticio de que un camello que había deseado vivamente tener cuernos se vio privado también de las orejas. Tras decir esto, primero ofrecemos el relato del modo siguiente. A mí me parece que algo parecido a lo del camello ese le ocurrió también a Lidio Creso, y seguidamente exponemos la totalidad del relato que versa sobre él. Los ejercicios anteriores nos muestran cómo la fábula era utilizada para desarrollar las habilidades literarias y lingüísticas de los estudiantes. Sin embargo, su papel entre los progymnasmata no se limita a eso. Teón también da cuenta de cómo las fábulas servían para que los estudiantes ejercitaran su destreza mental y argumentativa, pues estos tenían que analizar y discutir sobre las características narrativas de los relatos.
es decir, si el actuar de los personajes era verosímil o inverosímil, si existía oscuridad lógica en algunos detalles, si el desarrollo del relato era natural, etc. Por ejemplo, Theón escribe: refutaremos y confirmaremos del modo siguiente. Puesto que el propio compositor de fábulas reconoce que escribe cosas falsas e imposibles, pero verosímiles y útiles, hemos de refutar demostrando que dice cosas inverosímiles e inútiles. Pues bien, todo lo anterior son solo algunas pinceladas del papel de la fábula en el terreno de la retórica y educación antigua. Como vimos, en la retórica de Aristóteles, una obra eminentemente teórico-filosófica, la fábula, al lado del entimema, funciona como una herramienta argumentativa para obtener la buena disposición y confianza del auditorio en el terreno político. Por otro lado, en los Progignasmata, la fábula se presenta sobre todo como un ejercicio escolar cuya finalidad es el desarrollo de las capacidades oratorias de los discípulos más jóvenes. Y si bien no hubo una ruptura total con la tradición aristotélica, tal parece que el empleo de la fábula en el terreno escolar supuso, hasta cierto punto, la disolución de su estatuto como recurso argumentativo y con ello el olvido de su destacado lugar al lado del entimema. Todo esto tuvo un necesario impacto en el desarrollo y comprensión y valoración de este género en la antigüedad clásica, pero a la vez contribuyó a que el género esópico consolidara su lugar en la historia de la retórica y la literatura, y dejara a su paso una monumental tradición que pervive hasta nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez analizado el papel de la fábula en distintos textos, en distintos teóricos, seguiremos con el análisis de cómo contamos historias. En este momento le cedo la palabra a la estudiante de cuarto semestre de Letras Clásicas, Shirea García, que nos hablará de un análisis comparativo de Heracles, desde las fuentes clásicas hasta la cinematografía de 1997. Pues, muchas gracias. Bueno, pues primero, antes que nada, voy a agradecer a mis compañeras Rosaura y Sandra porque fue un trabajo colaborativo, o sea, no fue solo mío, así que gracias también a ustedes. Y bueno, cuando nosotros hablamos acerca de películas modernas que tratan acerca de tradición clásica, pues obviamente a veces decimos que no son fieles y pues sí, o sea, obviamente porque esas películas o esos libros que son reescritos desde una nueva perspectiva no están para enseñar, son para entretener. Y entonces así nació este análisis comparativo de Heracles, específicamente de Eurípides y Ovidio, y la película de Disney. Pues al principio de la película, hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivió una edad dorada de poderosos dioses y héroes extraordinarios. Y el más grande y fuerte de todos esos héroes era el poderoso Hércules. Pero, ¿qué es un héroe verdadero? Esa es la pregunta que tiene la película. ¿Qué es un héroe verdadero? Entonces, la definición del héroe en la antigua Grecia es muy distinta a la que nos brinda la película. ¿En qué sentido? Que es verdad, Heracles es uno de los héroes más preclaros, más famosos, todo el mundo casi lo conoce, junto con los héroes de Troya, y tiene muchísima mitología de donde se puede tocar. Y bueno, Heracles viene de dos líneas divinas, por así decirlo, Perseo, que era hijo de Zeus, y curiosamente Heracles también es hijo de Zeus, pero en la película pues esto no es así, él nada más, o sea, sí es hijo de Zeus, pero con Hera. Entonces pues en ese método pues muchos se ríen porque dicen pues Hera pues no tiene nada que ver con su mamá, al contrario, lo quiere matar. Pero eso en la película no está porque es para niños, entonces, pues, no se puede. Entonces, ¿qué es un héroe verdadero? Bien, en el mito,
Un héroe verdadero tiene que cimentar su heroicidad en acciones. O sea, él tiene que buscar una fama, él tiene que ir a poblados, a ser, bueno, en este caso Heracles pues va a vencer a bestias que azotan una población, les agradece, y entonces él realmente lo que dice, no me importa si esta bestia está matando a personas, la voy a matar porque eso me va a dar fama, entonces lo voy a hacer, nada más por eso. Y eso es lo que difiere mucho en la película. ¿En qué sentido? Que Hércules en la película no ve su heroicidad en las acciones, sino en las intenciones. O sea, ¿con qué intención lo hace Hércules? Porque incluso Zeus le dice que no es por el tamaño de tus músculos, es por el tamaño de tu corazón. O sea, ¿lo estás haciendo realmente con intención de salvar a esa gente o lo estás haciendo con intención de ir al Olimpo y convertirte en un dios? Eso es una premisa bastante buena. ¿Qué es un héroe verdadero? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la reconstrucción de Heracles en Eurípides. Y bueno, Heracles en Eurípides es retratado como un hombre fuerte que actúa motivado por su familia, él siente respeto por los dioses y es muy querido por sus hazañas y cualidades. Y el amor por su familia se evidencia en hacer los 12 trabajos para expiar una culpa de Anfitrión, su padre adoptivo, y no propiamente de él. O sea, va a expiar porque pues mató a sus hijos. Sí. En la película, ese amor se ve en sus padres, bueno, aquí son sus padres adoptivos, no solamente es Anfitrión, también es Almena. Almena, al parecer, creo que es estéril, entonces no pudo tener hijos, y al encontrar a Hércules, pues lo tratan como un hijo suyo, hasta que hasta el final les revelan que pues no es su hijo, que lo encontraron y que realmente no saben de dónde viene. Y al lado viene Megara, que es la mujer que ama, y pues en el mito es su primera esposa, y pues a ella es a la que le mata a sus hijos en el mito. Pero aquí no, aquí incluso renunció a su inmortalidad para poder seguir estando con ellos y beneficiando a Tebas. Por el contrario, Ovidio resalta la increíble fuerza que posee el héroe, pero lastimosamente lo embrutece y lo vuelve muy violento. O sea, ahí cuando, bueno, ese fragmento que les puse es cuando pelea contra el centauro Neso, porque quiso violar a Deyanira, bueno, más bien para pedir la mano de Deyanira, y dice, mi diestra vale más que mi lengua, con tal de que yo te gane en la lucha, ya tú puedes vencerme en el lenguaje. Es decir, a mí no me importa si eres elocuente al hablar, a mí no me interesa. ¿Sabes pelear? Pues bien, yo también, así que pues vamos a pelear. Eso sucede también en la película. O sea, él ya está impaciente de ser un héroe porque él quiere llegar rápido al Olimpo, y lo que hace es que se enfrenta sin pensar. Incluso Filoctetes le dice, piensa la situación, evalúa y ve, y él no, o sea, hasta corre, ¿no? Y pues en un principio pues le cesta el primer golpe en Centauro-Neuso y pierde su espada. Entonces eso es muy gracioso porque lo primero que hace es pues ir luego para salvar a Megara. Bueno, Heracles también representa la virtud masculina por excelencia porque tiene fuerza, tiene intrepidez, habilidad guerrera y perseverancia, pero eso sí, ya les había mencionado, no es muy elocuente o sea, se empeña más como en lo físico que en otras artes. En una de esas fue que, bueno, en el mito mata a su maestro Lino porque se impacientan, o sea, no le gusta tocar la lira. Y bueno, aquí en la película, pues al principio es muy torpe, o sea, Hércules es muy, muy torpe, en el sentido de que, pues, bueno, él, pues sus padres, o sea, Anfitrión y Almena no son reyes, sino son simples campesinos, entonces no saben cómo educarlo. Y aquí podemos ver la escena en donde tira todo, ahí creo que era como el ágora, y su padre Anfitrión le dice, ay, es que perdónenlo, es un niño, no controla su fuerza. Entonces aquí hay algo muy pertinente que mencionar, que aquí tratan a Hércules como un fenómeno, es decir,
eres diferente a los demás, eres un fenómeno. Entonces, eso es algo que queda muy implícito en Hércules, porque él está también buscando, pues, quién es, o sea, realmente no sabe quiénes son sus padres, por qué es diferente a los demás, por qué no es diferente, no es como los otros muchachos, y eso es lo que es como la búsqueda, ¿no? Y también algo muy peculiar en la película es que la gente ya no cree en los héroes, porque todos los héroes que les presenta siempre terminan derrotados. Entonces, no, incluso hacen mención a Aquiles, de Filoctetes dice que lo entrenó, que era el mejor, que sabía pelear y demás, pero que su talón, pues, X, y pues terminó ahí. Entonces, por eso nadie cree en los héroes. Y entonces, cuando mencionan, ay, ¿cómo Hércules va a ser un héroe? Si aquí no ganan los héroes. El siguiente, por favor. Y bueno, pues Hércules realmente en la película lo único que con lo que se le caracteriza como arma es su espada solamente. Y aquí hay como una representación de su masa y de la armadura que se creó con la piel del león de Citerón. Y nada más eso es como una referencia, porque pues ahí, ¿no? Pues eso es muy característico en él. O sea, la piel del león de Citerón y la clava son sus elementos muy característicos, cosa que se le quita en la película. El siguiente, por favor. Y ya por último, cuando estamos ya aquí ya para comenzar a cerrar, entonces, ¿qué es un héroe verdadero? Al principio ya les había mencionado que en el mito las acciones es para buscar la fama, o sea, no le interesa bastante. Es verdad que a Heracles se le pone como héroe civilizador, héroe que es famoso en toda la Hélade por beneficiarlos al derrotar a las bestias, y nada más eso. Entonces, cuando Zeus le dice, está bien, puedes ser un dios, si te consagras como un héroe. Entonces, Hércules se empeña demasiado. Incluso cuando Megara le dice que dos niños están ahí atrapados en un risco, se alegra, ¿no? Y ella dice, ¿por qué te alegras? O sea, no te alegres, ¿no? O sea, es algo peligroso. Pero pues él está como igual impaciente, porque él ya quiere ir al Olimpo, quiere estar con sus padres verdaderos y demás. Entonces, ya cuando él se crea una fama, en la película su primer carta de presentación es derrotar a la Hidra de Lerna, lo consigue. Tebas dice, ay, qué bien, mira, ya derrotó a la Hidra de Lerna, ya vamos a tener un héroe. Y en la canción que tienen las musas llamada La Virtud, aparece todas las hazañas rápido de lo que hizo, ¿no? Entonces eso le da fama, incluso le da honorarios, le compra una casa a sus padres, él tiene una villa preciosa. Entonces él va y dice, bueno, ya hice todo esto, ya me creé una fama, ya todo el mundo me conoce. Y Zeus, le dice, bueno, ¿cuándo me vas a llevar al Olimpo, no? Y Zeus se quedan, no sé, es que eso no es lo que necesitas. Entonces él dice, pero soy la persona más famosa de Grecia, incluso hasta tengo un muñequito de acción, ¿no? O sea, mercancía, hasta tiene mercancía. Y Zeus le dice, a ver, es que creo que no me estás entendiendo de que yo te dije que, o sea, sí está bien ayudar a las personas, pero en el sentido de que no es por fama, no es para que tú te glorifiques de, es que yo salvé esta ciudad, sino que sientas amor por la ciudad y gracias a ese amor puedas rescatarlas. Y eso es algo que sí lo hace ya hasta el final de la película, la siguiente, con su divinización. Entonces, al principio Filoctetes le había dicho que él deseaba que cuando él entrenara a un héroe quería que tuviera una constelación en el cielo, cosa que sí logra después de lo que hizo. Y la divinización de Heracles se da cuando salva a Megara del inframundo. La figura de Alcetis se mezcla con la de Megara, también la de Deyanira. Realmente Megara tiene muchas facetas de las mujeres con las que estuvo Heracles en los mitos, pero bueno. Entonces, al salvar a Megara del inframundo, o sea, sacrificarse a sí mismo, porque recuerden, es mortal, Hércules es mortal,
Entonces, pues prácticamente dice, bueno, no sabré, o sea, no sé si voy a alcanzar a llegar a rescatar a Megara, pero lo voy a hacer porque la amo. Entonces ya cuando la rescata, pues ocurre su divinización. Y eso es muy contrario a la divinización de Heracles en el mito, porque pues él sufre mucho antes de que lo divinice. Y bueno, entonces podemos ver que la película de Disney sí tiene, sí, pues básicamente tuvieron que saber los mitos para poder hacer la película, pero mezclaron muchísimas cosas, incluso de otros héroes que no le correspondían a Heracles. Entonces, los elementos a comparar es que ambos son fuertes físicamente y son personas semidivinas, pero la justificación de sus cualidades y sus personalidades difieren. Los valores, sus motivaciones, o sea, también son diferentes. Y bueno, también su gama de acciones se modifica mucho en la película. También los personajes que son introducidos en la película, como Pegaso no tiene nada que ver con Hércules, pero aún así lo pusieron. Entonces, ¿qué es un héroe verdadero? Entonces, ambos héroes son percibidos como héroes en su contexto, pero Hércules rechaza ser un dios para estar con su familia, para tener el amor de su vida, y esta percepción de grandeza que da la película pues son diferentes a las fuentes clásicas. El héroe únicamente recibe alabanza y gratitud, y en la película lo retribuyen con grandezas. Entonces, pues la película nos enseña que cualquiera puede ser un héroe verdadero, no necesariamente tiene que ser físicamente fuerte, eso es algo que le enseñar a los niños. Y pues ambos héroes se escribieron en dos contextos muy, muy diferentes, pero aún así, pues como hemos dicho, Heracles es un héroe de hazañas, acciones, y por lo tanto Hércules es un héroe de corazón. Gracias. Muchas gracias, Gira. Una vez hecho este análisis comparativo y que hemos hablado de estos textos, que en realidad no son muy comunes, por su carácter didáctico, por una parte la fábula, que conocimos desde la infancia con sus distintos autores, y la película, las distintas representaciones, en este caso la representación de Disney, siempre regresamos a esos textos. Y como el tema de este coloquio, regresar a los textos y sobre todo regresar a los clásicos, funciona como una terapia. Hemos de recordar también que esos textos tienen efectos en nosotras, nosotros, nosotres. Y en este momento justo vamos a hablar de estos efectos, de esta liberación de emociones. En este momento presento a Emilia Moreno, que nos presentará la ponencia Catarsis como cura. Emilia Moreno Sánchez es estudiante de Letras Clásicas en su segundo semestre. Ella participó en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo en Experimento de Enseñanza-Aprendizaje de Matemáticas, un acercamiento entre la relación, variación y acumulación utilizando tecnologías digitales. Tiene entre sus intereses académicos la educación y el desarrollo infantil, la moda en la antigüedad, la mitología griega y la mitología como reflejo del alma. Antes que nada quisiera agradecer a todos los que me permitieron estar aquí, a mi maestra por ayudarme y bueno, a ustedes que están escuchando, si no, ¿qué sentido tiene estar hablando aquí con la pared? Bueno, cuando hablo de la catarsis como cura me refiero a una cura para nuestro inconsciente, donde reside lo que no vemos, lo que da fuerza a nuestro consciente. Como dice Jung, como el cuerpo requiere de alimentarse sanamente, de ejercicio o de alguna medicina cuando está enfermo para estar en plenitud y equilibrio, el inconsciente, si lo llenamos de sufrimiento, culpas y
será dañarlo más, un daño que paulatinamente le provocará el despojo de la personalidad. Para Aristóteles, la catarsis es una purificación moral y espiritual que se da en la tragedia, donde los espectadores ven su flaqueza de espíritu, sus cargos de conciencia y su castigo correspondiente. La RAE nos ofrece 4 definiciones. La primera es la purificación ritual entre los antiguos griegos. La segunda, sobre el efecto purificador y liberador que causa la tragedia. La tercera, incluye la transformación interior suscitada por una experiencia vital profunda. Y por último, se encuentra la expulsión de sustancias nocivas al organismo. Esta última no la abordaré en la presente comunicación. De manera general, la catarsis puede decirse que es una purificación, una liberación y una transformación interior suscitada por algo que ha resonado con fuerza dentro de nuestro ser. Esta purificación, liberación y transformación limpia o purga nuestro inconsciente y se puede confundir fácilmente con el renacer. Sin embargo, la diferencia radica en que renacer implica ser otro individuo y la catarsis es el mismo individuo, pero con otra visión. El proceso de la catarsis lo analogo con lo dicho en el diálogo platónico Fedón en voz de Sócrates como el acto de pasar del dolor al gozo-placer. Y cito: cuando el sorprendente está dispuesto frente a lo que parece ser su contrario, lo doloroso, por el no querer presentarse al ser humano las dos a la vez. Pero si uno persigue a uno de los dos y lo alcanza, siempre está obligado en cierto modo a tomar también el otro, como si ambos estuvieran ligados en una sola cabeza. Esto es de Platón, pero 60. De otro modo, este proceso para alcanzar la catarsis también lo considero como el transitar del desequilibrio al equilibrio. Para esto se necesita, por un lado, reconocer sentimientos persistentes que nos producen una amputación o desmembramiento emocional. Por otro, la comunicación de esos sentimientos y de querer comunicarlos, lo cual involucra afrontarlos de manera consciente. Sumado a estas acciones, nos conducen a una reflexión profunda sobre estos sentimientos, otorgándonos una nueva visión. Es preciso mencionar que la catarsis no es propiamente una revelación, aunque puede sentirse como una, pues suele ser paulatina. También conviene señalar que puede acontecer en cualquier momento y ser provocada por cualquier evento o situación. La catarsis es utilizada en las tragedias para recordar la flaqueza de espíritu, los cargos de conciencia y los castigos correspondientes. Dicho de otra manera, la tragedia nos da una conclusión emocional ahorrando el proceso, es decir, el cúmulo de emociones que nos conducen al desequilibrio, la pérdida del consciente. No obstante, hay que ser conscientes de esto y reflexionar. De lo contrario, contaríamos con los elementos para la catarsis sin llegar a esta. Recordando la tragedia de Edipo Rey, Edipo, como héroe trágico, lucha con un destino fatal, cometer parricidio e incesto. Ignorante en un principio de sus acciones, decidido a acabar con la peste en Tebas, dándole justicia a Layo, hace caso al oráculo y busca al asesino. Su posición de rey e investigador le hace absolverse de inmediato. Incluso, él busca el bienestar para todos. Además, ¿quién sospecharía de uno mismo? Manda a buscar fuera al asesino. Dentro de sus conjeturas apresuradas, culpa a Creonte de querer reinar, lo tacha de traidor y causa tiresias de confabular con este. Se podría decir que en este punto Edipo es ciego pese a conocer su destino. Recordemos que antes se le ha mencionado las desgracias que se provocará a sí mismo. No es hasta que se le revela toda la verdad que cae en cuenta de sus acciones. La catarsis se da a través de la tragedia sobre quien la presencia. Le brinda al espectador la experiencia y reflexión sin haber vivido el proceso en su propio actuar. Sin embargo, considero que deberíamos tomar, al menos, a Edipo también como recordatorio de las consecuencias de no hacer introspección, pues Edipo no ha hecho reflexión sobre el oráculo, se limitó a buscar fuera de él, dejó de lado su propia persona y buscó salvar otro mundo a costa de su propio mundo. Pero la respuesta siempre estuvo en sí mismo. Hölderlin, no sé cómo se pronuncia, es alemán, dice que el héroe trágico se da a la desmesura de la intimidad. Esta, a su vez, da una anulación de su individuación y busca reconciliar partes opuestas, dando como resultado una transformación de las mismas. El adversario, en cambio, busca mantener separadas y delimitadas las partes opuestas, manteniendo la individuación. Edipo es su propio adversario, busca justicia y acabar con los males que azotan a Tebas. Al mismo tiempo quiere evitar el destino predicho por el oráculo y, al saber que puede obtener otro reino con más razón, debe cumplir con el deber de encontrar al asesino de Layo.
pero, como sabemos, el asesino se esconde en el lugar donde menos lo espera Edipo, en sí mismo. Ahora bien, no es muy difícil saber dónde podemos encontrar la catarsis en la pandemia que actualmente hemos vivido. Basta con abrir Instagram y comparar los posts referentes a la cuarentena con pinturas de la peste negra. Mientras estos retratan agonía y sufrimiento, los otros nos presentan el problema con una asimilación diferente, aunque esta, en parte, es provocada por ese estado líquido ofrecido por Internet y la fe en la ciencia y la tecnología. Lo que me hace pensar, ¿qué hubiera pasado de no haber logrado o encontrado una solución? Para concluir, independientemente de la causa de esta crisis sanitaria, la respuesta de las sociedades ante la situación, considero, es mejor que en otras épocas. Sin embargo, al igual que Edipo, solo una parte es la que ha logrado salir a flote emocionalmente. La otra, que no ha rememorado ni hecho reflexión sobre aquello que lo perturba, además de que no todo es provocado por su propia mano, se ha topado con un aumento del desequilibrio. Su inconsciente está aislado de su consciente. Eso no solo daña a su persona, daña a su entorno y repercute en otras personas. Muy bien, muchas gracias Emilia por esta reflexión sobre la pandemia y sobre la catarsis como una crisis. Tenemos algunos minutos por si alguien, alguna quiere hacer preguntas, ese es el momento. Ok, al parecer no hay preguntas del público. Me gustaría realizar dos preguntas. La primera va dirigida para Amaury. Amaury, mencionaste algunos autores modernos como La Fontaine y como Augusto Monterroso. Evidentemente en estos autores hay una finalidad moral, o más o menos moral. Me gustaría solamente precisarlo. Entonces, en la antigüedad, la fábula no tenía esta finalidad, la finalidad era otra. Bueno, realmente en la antigüedad misma tenemos diferentes tipos de fábulas. No solo hay una sola aproximación y una sola finalidad de la fábula. Tenemos por un lado esta fábula retórica, que fue la que pues traté un poco de abordar en esta presentación, pero por otro lado está la fábula literaria, que encontramos en autores como Fedro, Gabrio, Aviano, ¿no? Tienen otros propósitos muy distintos a estos meros ejercicios escolares. En la antigüedad, el problema de la moral, ¿no? O sea, ya como yendo más a tu pregunta, es complejo porque realmente las fábulas fueron pasando por un proceso de moralización que ya se ve consolidado, por ejemplo, en el primer fabulario que tenemos, que es el de Fedro, pero que no es realmente, o sea, el fabulario de Fedro es producto de un proceso de otros fabularios que se han perdido, pero que de repente quedan algunos datos, algunas referencias, donde la fábula se va poco a poco lo que podemos llamar moralizando, ¿no? De hecho, por ejemplo, la escuela cínica que se apropió del género por múltiples motivos, ¿no? Porque resultaba muy adecuado para sus estatutos filosóficos, influenciaron muchísimo el desarrollo de esa fábula y influenciaron muchísimo ese proceso de moralización. Sin embargo, es difícil pensarlo como ya en nuestro concepto moderno de fábula, como en La Fontaine, por ejemplo, o en Samaniego, donde sí son fábulas exclusivamente dirigidas a niños. Más bien en la antigüedad pues hay un proceso de conformación donde la fábula es sobre todo satírico-política y no es para, bueno, la fábula de Fedro, por ejemplo, esa fábula literaria no es para niños realmente, ¿no? Entonces no sé si más o menos Vale, muchísimas gracias. Y mi segunda pregunta va dirigida a Jiré. Jiré, mencionaste que en la película, en la adaptación de 1997 de Hércules, se juntaban muchos mitos. Se juntaban mitos de otros héroes o características de otros personajes. Esta es una duda un poco más de indagación. ¿Cuál crees tú que es esta finalidad? ¿Dar a conocer los mitos o solamente es una confusión filológica y de desconocimiento? Pues yo siento
que fue con toda la intención. O sea, no, o sea, para crear algo, para crear una película, pues debes de tener un guión, debes de saber de qué vas a hablar. Y sí fue con toda la intención, porque como ya había mencionado antes, Heracles, de todos los héroes que hay en la mitología, es el que tiene más peso. O sea, casi todo el mundo conoce a Heracles, esté estudiando o no esté estudiando letras clásicas. Sí hay varios como mitos, como por ejemplo Pegaso. Pegaso no es nunca está cercano a Hércules, él es del héroe de Belerofontes, pero entiendo que Disney a lo mejor quiso darle como un amigo, un compañero a Heracles. Pudo haber tomado como a otra persona, porque Heracles tiene realmente compañeros a veces de viaje. Iolao es muy importante para el mito de, bueno, para cuando derrotó a la Hierra del Lerna. Pero yo siento que fue con toda la intención. Pero más que eso es como un acercamiento a los mitos, es para que tú, como, bueno, este trabajo fue como de ¿qué tanto tienen los mitos peso en la película? ¿Qué tanto investigaron para hacer el guión de esta película? Y yo siento que más que una confusión, fue como para introducirte a los mitos. Bien, muchas gracias, Jire. ¿Alguien más tiene alguna duda, detalle, cuestión que le gustaría comentar? Bien, al parecer no hay ninguno. Solo me queda agradecerles la asistencia de todos, todas a esta mesa, en donde reflexionamos sobre cómo se transforman los textos, cómo se transforma la fábula y cómo se transforman los clásicos, además de los efectos que nos generan en nosotros. Sin más por el momento, pues muchas gracias por su asistencia.